se les ha dado un paciente, directamente una cama, yo dijera. Porque esa cama, paciente que ingrese a esa cama que les toca, va a ser para todo el año. Cuando ustedes vayan y ya no hay su paciente, va a ingresar otro paciente. Entonces, eso es para que no se crucen con los demás grupos, para que no se repita. Cada quien tiene su cama de hospital. Entonces, los pacientes que ingresen todo año es de ustedes. Me estuvieron diciendo algunos alumnos que cuando fueron a ver a sus pacientes ya no estaban y no terminaron de tener datos. Si no tienen el teléfono de su paciente para terminar, pueden agarrar otro paciente. Pero eso va a ser un poquito medio complicado para ustedes porque van a tener que comenzar de cero. ¿Ya? Mejor sería que terminen con el paciente que comenzaron para después ya ir agarrando otro paciente donde ya vamos a avanzar un poquito más. Después del primer parcial ya ustedes van a hacer el examen de la parte pulmonar y lo que vamos a avanzar la parte cardíaca. ¿Ya? Solamente la historia clínica que me van a presentar para el primer parcial es todo lo que es anamnesis hasta examen general, signos vitales. Hasta ahí me presentan en la historia clínica el primer parcial, con todo lo que se ha corregido, con todo lo que se les ha dicho, cómo quiero el resumen de la enfermedad actual y cómo es que tienen que hacer el inicio del motivo de consulta. A todos los grupos y en grupos pequeños se les ha ido explicando, ¿no? Y se les ha ido corrigiendo para que ustedes sepan qué es lo que van a preguntar. ¿Alguna duda? Estamos para orientar, porque a medida que vayan haciendo van a aprender. Todos los días si van a aprender un poco más y van a encontrar muchas cosas. Así como dijo Kant, como dijo que buscas hecho y tendrás, ¿qué era? Tenemos que aprendernos todas esas cosas. Pascal, ¿qué dijo? Todos los clínicos semiólogos nos enseñan a ir a buscar más. Y el mejor médico va a ser aquella persona que busque más datos, más signos, más síntomas para llegar al diagnóstico. Entonces aprendamos bien las cosas. Hay que darnos tiempo. Tenemos esa oportunidad de tener nuestro propio paciente. A 4 alumnos, a máximo 5 alumnos por grupo se les ha dado un paciente. Sáquenle el jugo al paciente. Yo sé que en esta primera historia clínica van a tener muchos errores. En la siguiente, cuando hagamos ya, ustedes lo van a hacer mejor. Y para el examen final, que va a ser una historia completa, entonces ya ustedes van a saber. Entonces esto es un proceso. ¿Ya? Entonces acostúmbrense a hacer su propia historia clínica. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí de las prácticas hospitalarias? Que no sean faltas, pero... Sí, que todo lo que dijo en cuestión de palpación, cuello, tórax, no, hasta cuello pueden hacer, tórax no. Cabeza, cuello. Todavía no se les ha enseñado cómo es, se les ha dado la teoría, pero otra cosa es enseñarles a ustedes a palpar y a percutir. Eso todavía no se ha hecho, o ya hicieron la práctica con sus auxiliares, todavía, ¿no? Sí, ¿Ya hicieron algunos? Sí, algunos. Algunos, pero no todos. Mañana tenemos una reunión de docentes de tercer año de medicina, y más que todo de semiología, donde vamos a fijar la fecha del primer parcial y hasta dónde los temas, pero generalmente es hasta la parte pulmonar que ya nosotros terminamos. ¿Es cerrado y abierto? El examen teórico es multigrupo. El mismo examen es para los 3 grupos, pero el examen práctico, que es la mitad de la nota,
lo hacemos oral. Oral. ¿Cómo es el examen oral? De todos los temas voy a hacer bolos de los temas. Y ustedes, con una placa radiográfica que se van a elegir al azar, van a dar el examen. Por ejemplo, que les toque, por ejemplo, fiebre. Van a comenzar a hablar todo el tema de fiebre, ¿no? De las curvas térmicas. Les toque palpación, teoría, percusión. Entonces ahí voy a saber quién sabe y quién no sabe. Porque el examen multigrupo a veces hasta salen los exámenes, ¿no? Micrófonos por todos lados. Entonces, para mí eso es engañarse porque lo único que quieren es vencer la materia sabiendo que esta materia es importante para su vida. El que no sabe semiología no es buen médico, porque nos enseña a tener paciencia, nos enseña a escuchar al paciente y no atropellar y no decirle, y esto, el paciente le va a mirar. Paciencia, calma. Y eso cuesta aprender, cuesta escuchar, porque nos gusta discutir. No, esto no es así. No, esto dijo esto. No, aquí. Entonces, uno va a aprender a escuchar al paciente, porque no somos nosotros los enfermos. El enfermo es el que nos va a relatar su enfermedad y yo voy a acomodar todos los signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Y para eso yo tengo que aprender. Y ya la parte pulmonar se les ha dado los síntomas y el examen físico. Entonces aprovechen que tienen auxiliares, hay grupos que tienen 2 y desde el próximo mes vamos a tener otro auxiliar más. No sé cómo será, no lo conozco, pero mañana lo voy a conocer. Eso voy a coordinar qué día y en qué horario va a ir a cada grupo a darles la parte de un refuerzo del respiratorio y después comenzamos con la parte cardíaca. Este tema posiblemente ya sea para el segundo parcial, pero vamos avanzando porque después vienen las vacaciones, después vienen feriados de septiembre, feriados de todo, así que vamos a ir saltando, ¿no? O a veces uno viaja, ¿sí? Ahora, ¿ya tiene idea más o menos de las fechas? ¿Cómo? Por lo menos una idea de la fecha del examen que se va a proponer. ¿Del práctico o del teórico? De los dos. El práctico es una semana. Dependiendo de la fecha que pongamos en el examen teórico, si es que el doctor Arce y el doctor Terrazo pide que sea casi a fines de julio, nosotros damos primero el examen práctico, porque ya tenemos materia. Ya ustedes, yo les aviso qué fecha sería. Pero si tomamos el examen teórico entre el 8 o 10 de julio, enseguida viene la práctica. Una semana. Cada quien en su grupo da su examen. Los de lunes dan el lunes, martes, los de martes. Oral. ¿Otra pregunta? La ley química, estos son los casinos vitales, ¿no? Sí, solamente eso. Sí. Ya está todo, ¿no? Sí, ¿No hay ninguna duda? Este viernes no se pasa clase, ¿no? En la noche, ¿verdad? Yo creo que no, porque tal vez auxiliar les va. Eso es lo que Exacto. queremos comentarle. Este viernes nosotros del C5 tenemos que ir otra vez al hospital, ¿correcto? No, ya tienen que hacer la parte práctica ya, de palpación, percusión y placas radiográficas. No se olviden que tienen que mostrarles las placas radiográficas. Tienen que practicar. Ustedes le van a describir la placa radiográfica. Bueno, comenzamos la parte cardíaca. Ya terminamos la parte respiratoria y nos vamos a la parte cardíaca. Anatómicamente, el corazón está en el mediastino anterior, ¿no ves? Que
ya saben anatómicamente cuánto pesa, qué color tiene, y acá por demás ustedes son inteligentes. Luego, sabemos la irrigación del corazón. Sabemos las arterias que tiene el corazón, tanto la derecha como la izquierda. Saben las cavidades cardíacas. Saben que tienen 4 cavidades, 2 auriculares, 2 ventrículos, y entre estos tienen válvulas tricúspides, la válvula mitral. Entonces nosotros aquí en semiología vamos a aprender a escuchar los ruidos, el primer ruido, el segundo ruido. ¿Cuántos ruidos han aprendido en fisiología? 2 son más pronunciados. y 2 nomás. 3, sí, son más, 2, son 3 más, 2 más pronunciados y 1 más. Los fisiológicos. Son 4 ruidos. Es que 4 ruidos vamos a hacer. Los más normales sería el primer ruido y el segundo ruido que vamos a escuchar en las válvulas auriculoventriculares. El primero y el segundo, ¿en dónde vamos a escuchar? Sigmoidea, pulmonar y aorta. Entonces, para eso hay que recordar un poquito la anatomía del corazón. Ahí está nuestro corazoncito pequeño, pero que ese nunca para, nunca duerme, porque el momento que va a parar, ¿qué va a pasar? Muere uno. Los pulmones tampoco nunca dejan de seguir el intercambio. Nosotros nomás somos flojos porque nos dormimos, ¿no? Ellos nunca paran. Entonces tenemos que ser como ellos. Y ahí está el sistema de conducción, que hace que haya contracción y que sería la despolarización y la repolarización. ¿No? Eso saben muy bien en fisiología. Entonces, tenemos ahí la circulación mayor y la circulación menor. Es un repaso. Ahora nos entramos a lo que es de nosotros. Hacemos el interrogatorio de un paciente con problema cardíaco. ¿Qué vamos a preguntar y qué nos interesa? Primero, la edad, aparte del nombre y todas esas cosas. Vamos a ver qué enfermedades en la infancia es muy predominante. Por ejemplo, miren acá, el bebé ni bien nace, el pediatra o neonatólogo se hace cargo y comienza a escucharles los ruidos cardíacos. Aquí el neonatólogo dice, aquí escucho una comunicación interauricular o comunicación interventricular. Ya está detectando el problema cardíaco. Ahora ecográficamente hasta se puede detectar anomalías cardíacas. Entonces ya la tecnología está muy avanzada. Entonces hay enfermedades congénitas cardiovasculares, como por ejemplo la cefalopatía de Fallot, que ustedes saben muy bien en embriología, comunicación interauricular, comunicación interventricular, y también hay una enfermedad que es la fiebre reumática que va a afectar la válvula mitral. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros el día martes operaron a una muchachita de 12 años que tenía comunicación interventricular, que actualmente está en terapia, y tenía una endocarditis con falla de la válvula mitral. Pero está estable, está muy bien la paciente. Estas son las características de la nefrología, tanto en el electrocardiograma, que hay alteraciones de la onda T, según las derivaciones que vamos a ir aprendiendo, y aquí en su dedito, ¿qué se llamaban estos dedos? Y aquí en el corazón hay las comunicaciones intraauriculares, también hay tetra, serían 3. ¿Ves cuáles eran? Las alteraciones de la nefrología. Coartación. Entonces, vamos, no es en vano que les enseñaron. Eso hay que recordar y poner en la cabecita que eso es importante. Cuando ya son un poco más jóvenes, ya hay alteraciones por la fiebre reumática, los referidos a repeticiones, referidos mal curados, que van a llevar a unas valvulopatías cardíacas.
que sería la fiebre reumática. Y esto lleva a una endocarditis bacteriana, o sea, sí o sí, las amigdalitis hay que curarlas. Esto también lleva a una tromboangeitis obliterante que trae alteraciones de las válvulas y a la larga llevan problemas y tienen que hacer trasplante o ponerle una válvula metálica a nivel de la mitral en especial. En las personas mayores, en la vejez, hay enfermedades degenerativas, como ser las arteriosclerosis, las hipertensiones arteriales, también insuficiencias cardíacas y fibrosis. Eso es como antecedente. Según el sexo, aquí yo ya me alegro un poquito. ¿Por qué? Porque los varones son los que nos ganan acá. ¿Ah? ¿Qué pasa con la mujer? La mujer por el trabajo, lavar todo el tiempo la ropa, y mojarse, levantarse antes de primero para hacer el desayuno y todo, entonces llega a enfermarse de reumatismos poliarticulares agudos. Y a esto lleva una insuficiencia cardíaca, se dice por partos a repetición. Cada embarazo, la mujer va a perder calcio, va a tener mayor trabajo respiratorio, mayor trabajo cardíaco, las cavidades se hacen más grandes. Entonces, por cada hijo, ¿cuánto tiempo tarda la mujer en recuperarse? 2 años mínimo para recuperar. Pero a veces hay mujeres que ni 1 año han pasado y ya están embarazadas, Entonces, eso va a llevar a la larga. Por ejemplo, hay señoras que tienen 5 hijos. No sé, con alguno de los grupos tuvimos una paciente que tenía 7 hijos. ¿Con ustedes fue? ¿Con ustedes, no es? Sí, yo tenía 7 hijos. ¿Y ella contenta? Ella feliz. ¿Ah? Nosotros, qué valientes, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que esto le va a llevar a este problema. ¿Ya? A la larga. En cambio, en el varón, la hipertensión arterial es muy frecuente en el varón, aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, cardiopatías aórticas y anomalías congénitas que también es muy frecuente. ¿Ya? Entonces, el varón es más propenso a problemas cardíacos. Según la procedencia, vamos a ver que en climas, en lugares húmedos, va a predisponer a una amigdalitis séptica, que les dije que hay que tratarla las amigdalitis por quien es responsable del estreptococo beta-hemolítico. Y esto lleva a un reumatismo articular y valvulopatía, o sea, destruye la válvula, como dice, lame las articulaciones y muerde el corazón, ¿ves? Entonces destruye la válvula mitral. En los lugares como ser Valle Grande, Sucre, que es parte de los valles, es la enfermedad de Tarija, Samaipata. Entonces, ni bien les digan de dónde viene el paciente, ya vamos a pensar en este problema. El estrés del trabajo. Antes solamente trabajaba el varón, pero ahora trabaja también la mujer y nos estamos volviendo igual que los varones. No nos infartamos mucho por nuestras lindas hormonas que tenemos que nos mantienen. Pero llega un momento que las hormonas van bajando y nos volvemos igual que los varones y peor con el estrés, ¿no? Del trabajo. En especial las personas que trabajan con mucho dinero, los que trabajan en banco, que hacen que tengan mucha responsabilidad. Estos van a llevar a una insuficiencia coronaria, angos pectoris, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial y arteriosclerosis. Los obreros, los que trabajan, ¿no? Los que trabajan en las minas, ya habíamos visto en la parte respiratoria todas las partículas que podemos inhalar, ¿no? Que van
contaminar en neumoniosis, pulmonar, o sea, va a tener un pulmón mal ventilado y va a llevar a un problema cardíaco. O sea, va a haber dilataciones cardíacas por el gran esfuerzo físico. Los jugadores, los grandes ganadores de medallas de oro en atletismo, natación, fútbol, ellos están acostumbrados a grandes esfuerzos que cuando ellos dejan de jugar se hacen bradicárdicos, porque ellos viven tranquilos con 110, 90 de frecuencia cardíaca, pero dejaron de hacer ejercicios y su frecuencia es 50, 48, 45, bradicárdicos. Entonces llegan a utilizar marcapasos muchas veces. Entonces, esas dilataciones cardíacas por el gran esfuerzo físico van a tener problemas. Entre estos, ¿quiénes hacen gran esfuerzo físico? Los albañiles llevan bastante, los cementos y todo, ¿no? Los médicos, ¿no? Así que cuídense, ustedes que quieren ser médicos, peor según la especialidad que tengan. También tenemos grandes estrés, no sé, tal vez en esta semana que hemos tenido prácticas hospitalarias, yo les he dejado, he disparado porque los dejé solitos, ¿no? Para que aprendan ustedes a defenderse un poco con el paciente, pero se estresaron, porque no sabían quién iba a preguntar, no sabían qué íbamos a preguntar y cómo íbamos a seguir. Salieron un poquito estresados. Y a medida que vayan, y cuando ya estén solitos frente a un paciente que ustedes tienen que saber el diagnóstico, tienen que hacer qué laboratorio les voy a pedir y qué tratamiento, se van a expresar peor. Y según con la especialidad y ahora con los juicios que tenemos todos los días, que escuchan en la televisión, a veces ganamos para pagar los juicios. Entonces tengan cuidado, la única forma de salvarse es hacer una buena historia clínica, porque con eso se van a defender, con la historia clínica. El paciente dijo esto y yo le expliqué que había riesgo. Con eso se van a salvar, pero hay que escribir. Y yo quiero historias clínicas que escriban, así como les he indicado del inicio. Muchos se han olvidado del inicio de la patología, porque el paciente hace tiempo que estaba enfermo y después dicen, no, si yo vine esta mañana y estaba mal, ya no nos echan la culpa que hicimos mal el tratamiento. Sin embargo, ya el paciente tenía su patología hace una semana, hace 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Ya? Entonces, hagamos bien la historia clínica, hagamos bien el relato y hay que escribir. Yo sé que ustedes no están en una época de la computadora, es más fácil que ya está. Y los errores también, hasta la computadora se los arregla. Aquí no, aquí voy a ver errores ortográficos terribles, yo sé que voy a ver, pero van a aprender, Bajo, ¿es con pechitas o de lana? Vestido, ¿es con pechitas o de lana? Entonces van a revisar el diccionario, ¿vale? Entonces vamos a aprender a escribir. Entonces aquí en los médicos, por ejemplo, ¿quiénes tienen el riesgo cardiovascular mayor? Los cirujanos, estresados completos. No sé si ya ustedes llevan cirugía, van a ver la comparación del cirujano al clínico. El clínico es tranquilo, peor el pediatra es más tranquilo. El cirujano cortante, atrevido, ¿no? Estresado. El anestesista es otro médico que muchas veces ni saben. Me operaron del apéndice, ¿quién te operó? El doctor Prado. Y el anestesista no sé, ni lo conozco. Nadie lo conoce al anestesista, ni preguntan quién le dio la anestesia. Saben quién lo operó. Y saben que el anestesista es el más responsable porque les hacen dormir y no se sabe si van a despertar. Y en cada cirugía que hay negligencia, el primero que lo agarran es al anestesista.
Entonces anda muy estresado y mientras yo estoy en terapia intensiva, ¿cuántos necesitan de quirófano? Doctora, con sus arritmias, sus taquicardias y todo, ¿no? Entonces, otro que es también estresado y que segundos o minutos tiene para sacarlo del paro es los intensivistas. Y entre esos estamos nosotros. Yo está en doctorarse, entonces somos a veces intolerantes. Tal vez por eso me dedico a la docencia, para relajarme un poquito, transmitir mis conocimientos, enseñar a los nuevos médicos, transmitir lo que yo sé, no quedarme con el conocimiento. Pero ahora no soy tan estresante, ¿no? Porque antes hacía 24 horas, todos los martes. Pobre de los chicos que hacían miércoles práctica. Ahí me desestresaba con los chicos preguntándoles y tratándolos para estudiar. Ahora ya no, hago 12 horas nada más, entonces no es tanto. Entonces, los intensivistas es por eso, porque trabajan con pacientes entubados que no hablan y todo es monitor, todo es clínica y si hace paro tenemos que sacarlo. Si no lo sacamos en 6, 10 minutos, hay una familia que está esperando afuera y da la noticia que se fue, es feo. A mí no me gusta dar la noticia de su paciente se fue, ¿no? Porque el griterío ahí va, a cualquiera no le gusta. Entonces ya ahora hace más o menos unos 10 años que yo ya no doy esa noticia, lo mando al Resident País, dígale que se murió su y yo me voy, me avisa para firmarla. Entonces, eso nos lleva a este problema. Doctora, bueno, un ejemplo, a ver, una consulta. Si están en una cirugía y al cirujano principal le da un paro cardíaco, una taquicardia, el que se queda a cargo sería el anestesista controlando. No. En una cirugía está el cirujano, el primer ayudante y el segundo ayudante. El segundo ayudante es médico y el primero también, dependiendo de la cirugía. Cuando son cirugías grandes entran 2 cirujanos y el residente. El anestesista solamente se dedica a poner anestesia en la... Ya tendría que ser muy dramática la cosa para que él intervenga, pero es que no puede descuidar a los signos vitales. Él es encargado de la frecuencia cardíaca y él dice, está bajando frecuencia, la presión ha bajado y entonces ahí para un rato y muere, dependiendo de la cirugía cardíaca. En ese caso, le da al cirujano el paro cardíaco. Ya, entonces, el personal queda el primer ayudante como cirujano. Mientras tanto, le llaman a otro para que lo lleve. Bueno, en los hábitos de vida del paciente, los factores alimenticios y la desnutrición también afectan. Y todo eso lleva a una infección y ya saben, las valvulopatías. Beber grandes cantidades de líquidos también va a afectar. ¿Por qué? Porque va a haber una sobrecarga a nivel de ventrículos, aurículas, y eso va a llevar a agrandamiento. ¿Ya? Hay que saber la cantidad de líquidos que vamos a ingerir si es que hacemos ejercicio. La ingesta de café. Yo sé que muchos de los estudiantes les gusta tomar café porque dice que no les hace dormir. A mí muy poco me gusta tomar café. No me gusta ni en mis turnos tomar café. Prefiero tomar agua o quedarme así y nada más. Porque el café que va a provocar palpitaciones, taquicardia, angustia y lleva una gastritis. Ya tendría que ser un cafecito cuando hace mucho frío o algo así. No es muy bueno. Tabaco. También es otro factor que va a afectar a la parte cardíaca. Nos va a llevar a la hipertensión. ¿Alguien fuma acá? ¿Nadie fuma? Levanten la mano. Una valiente.
que después vas a tener que dejar, porque vas a tener hipertensión Pero arterial. es que la pregunta ahí sería, ¿alguien fuma una Aquí, cantidad por día? cigarrillo. No, es que la pregunta sería, ¿alguien fuma una cantidad por día? No importa uno, no importa aunque fume uno, va a llevar a esta hipertensión arterial. Así que mejor es no fumar. Yo sé que como estudiante uno supuestamente se llena de humo, haya más CO2 y no van a captar nada. Entonces mejor su botellita de agua y estudiar. Y los aparatitos que han salido este último 9 tiempo, ¿qué serían? Nada, igual afecta. Eso es mentira, eso es... Sí, porque actualmente en los colegios están tienen 14, 15, 16, están con eso. No están con cigarrillos, pero están con ese aparatito que sano. En sus casas, en los colegios. En la calle, así los estudiantes. Es que es falta de orientación. Los papás tienen que orientar. Los valores se están perdiendo. Ya pocos son los hijos que su papá le dice: hijo, no tienes que fumar, tienes que respetar a tus compañeros, ¿no? Porque a veces los papás, bueno, hay otros papás que dicen: bueno, te voy a meter a artes marciales para que te defiendan. Eso es bueno, que se defienda, pero que no abuse, ¿no? Pero el tomar bebidas alcohólicas, el tabaco, no es bueno, no es bueno. Es como la droga, que cada día un poco más, un poco más, un poco más. ¿Ya? Entonces es mejor tener una vida saludable, es mejor tener una alimentación saludable y no exagerar. Yo sé que son jóvenes, van a la fiesta, pueden compartir, pero no exageren. Pueden un vaso, 2 vasos, dependiendo de qué están tomando, y después irse a su casa. Divertirse, no es necesario estar borracho para estar bailando, porque uno por poner una buena música, uno se alegra, se divierte y después se va, ¿no? Entonces no agrede a nadie y uno se divierte mejor. Hagan ejercicio, eso les va a hacer que su vida sea mejor. Pero este tabaco, aparte de la hipertensión arterial, les va a llevar a una arteriosclerosis, a un angiospectoris y infarto agudo de miocardio. Dieta rica en grasas. Eso también los churrascos, ¿no? Es rico los churrascos, pero no exageremos. Esto va a aumentar el colesterol, va a aumentar los triglicéridos y nos va a llevar a aterosclerosis en placas. Que va a disminuir el calibre de nuestras arterias y va a hacer que funcione mejor el corazón. Los antecedentes familiares. Es importante preguntar el antecedente familiar, las cardiopatías. Si hubo en la familia problemas de factores exógenos como infecciones, ¿qué enfermedad tuvo la mamá en el embarazo? Un simple resfrío puede afectar la formación cardíaca del paciente, como ser la rubeola, sarampión, gripe, fiebre, COVID. Ahora se está estudiando todos aquellos niños que nacieron a partir del 2020, 2021, 2022 y 2023. Hay muchos problemas de niños en esa época que nacieron. Entonces, ¿qué patologías tendremos? Ya vamos a ver más. Pero ya hay. La ingesta de droga también va a afectar la parte cardíaca, como la comida, hormonotecnizantes y las radiaciones. A veces no saben que están embarazadas y se hacen una placa radiográfica y esa radiación va a afectar al bebé. Todas las alteraciones cromosómicas, como mongolismo, tristeza, hagan alteraciones cardiovasculares.
los síndromes de Turner, X, o defectos del tabique, interventricular, coartación de aorta, estenosis pulmonar, que son alteraciones que ya el bebé nace con ese problema. Ahí está, que vamos a ver las alteraciones y comunicaciones tanto auriculares como también ventriculares. Alteraciones cromosómicas. Esto se lo saben en embriología, ¿no ves? Alteraciones Klinefelter, cardiomegalia familiar de Evans, síndrome Wolff, Parkinson-White, hipertensión, coronariopatía. Enfermedades infecciosas. Todas las enfermedades como ser reumatismos poliarticulares que vienen familiarmente, sea agudas, van a alterar el corazón. Viene el aforismo de la CE que dice que el reumatismo lame las articulaciones, la pleura, meninges y muerde el corazón. Donde más daña es la parte cardíaca. Ahí tenemos las lesiones valvulares y las arterias. En la enfermedad actual, ¿qué vamos a preguntar? Estas son las preguntas. ¿Cuándo empezó? Por ejemplo, acá en los síntomas cardíacos que después la próxima semana vamos a hacer, por ejemplo, que sea, ya no va a ser, bueno, tos ni expectoración. Aquí ya vamos a tener más dificultad para respirar, que sería la disnea, o también palpitaciones. Entonces, dice, o edemas y miembros inferiores. El paciente viene y dice, doctor, se me están hinchando los pies en las tardes. ¿Desde cuándo? Preguntamos, ¿desde cuándo se le hincha? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo han evolucionado? ¿A qué causa él atribuye? Es las mismas preguntas que ustedes tienen que hacer. ¿Y qué medicamento tomó? Porque siempre toman algo, siempre toman hasta un mate que la mamá le da o la vecina. Hay que preguntar. Muchas veces no quieren contar, pero ya cuando uno tiene confianza, o cuando uno les da alternativas, por ejemplo, uno tomaste un matecito de manzanilla, un matecito de anís, medicinal. También vamos a saber cada síntoma, si ese síntoma es agudo, si es subagudo o si es crónico. Agudo es en los días, hasta 24 horas, subagudo hablamos de 72 horas y crónico más de un mes. El comienzo, si por ejemplo viene por dolor precordial, es típico del problema cardíaco, vamos a preguntar si ese dolor es lento, sería por una valvulopatía. Si ese dolor es paulatino, insuficiencia cardíaca. Si ese dolor es brusco, de repente vino el dolor, ahí hay un desprendimiento de válvula, una sepsis o un infarto agudo de miocardio. El dolor precordial, tipo de dolor precordial. Y también vamos a preguntar cómo ha evolucionado. Si es una crisis de angina inestable, porque a veces viene el dolor y le pasa, o viene con una taquicardia paroxística, de pronto estaba bien y sintió y se asusta la gente, ¿no? Y a eso hablamos de una taquicardia paroxística. A veces durmiendo se tienen que levantar porque sienten las palpitaciones. Tal vez alguna vez ustedes cuando tomaron mucho café han debido sentir una palpitación. Y también preguntamos tratamiento. ¿Qué tratamiento está realizando el paciente? Porque todo paciente cardíaco va a recibir. También un paciente que tenga problema pulmonar ya recibió, vino al hospital recibiendo el medicamento. En su enfermedad actual, ustedes tienen que preguntar el tratamiento que ya estaba recibiendo el paciente. Por ejemplo, vamos a preguntar fecha, ¿desde cuándo? Por ejemplo, si utiliza digital, ¿sabe qué es el digital?
están llevando en farmacología los medicamentos cardiotónicos o no han llegado a eso. ¿En qué están? ¿Antibióticos? ¿Y cuándo van a hacer antihipertensivos? Es importante eso. Bueno, los distálicos es uno de los medicamentos antiarrítmicos, en el cual ese medicamento uno tiene que tener un depósito para que pueda actuar, y cuando deja de tomar puede todavía durar unas 24 o 48 horas el medicamento. Entonces el paciente dice, no, yo ya no tomo y me siento bien. Efectivamente, hay un depósito en su organismo que lo va a mantener, pero eso baja y comienzan con los problemas arrítmicos. Pero si yo exagero en la dosis, porque hay que saber qué dosis dar al paciente, puedo también tener muchos problemas, puedo provocar bradicardia al paciente, y eso le va a traer otros problemas. Entonces, ¿qué hace el digital? Es un medicamento muy bueno que refuerza, regula y retarda las funciones cardíacas. Esa es la función. Hinotropismo, vagonotropismo, que fisiología, ustedes me imagino que han aprendido. Las complicaciones como ser las extrasístoles, fibrilaciones, radicales, taquicardia, también es importante preguntar. Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, para comenzar con calma, cardiología, entonces el próximo miércoles comenzamos con síntomas cardíacos.